Muy buenas noches, jóvenes señoritas, compañeros, compañeras. Vamos a continuar con lo que son los ejercicios de estequiometría 2, estequiometría en ecuaciones químicas, en reacciones químicas. Y nos vamos a volcar a los problemas de mezclas, que es uno de los ejercicios típicos que puede entrar en nuestro examen. En una ocasión anterior hicimos un ejercicio que no tenía solución porque tal vez alguno de los datos estaba mal planteado. Siempre existen algunos errores, no son infalibles tampoco los libros, pero debemos saber justificar, no solo decir no se puede y se acabó. ¿Cómo se empieza en este tipo de problemas? Leamos. 120 centímetros cúbicos de una mezcla de metano y acetileno. Mezcla de metano y acetileno. Ahí está algo importante. Ya dijimos que cuando se nos refiere al término de mezcla, yo voy a escribir esos dos compuestos por separado. ¿Por qué? Cada uno va a tener su propia reacción. Ojo, y esto es una mezcla de 120 centímetros cúbicos. ¿Qué voy a hacer? Con rojo voy a poner, yo lo voy a nombrar acá con X y a esto con Y. ¿Qué son X y Y? Son volúmenes. ¿Volúmenes de qué? X es el volumen de CH4 y Y es el volumen de C2H2 del acetileno. Y juntos, me dice, X más Y suman un volumen de 120 centímetros cúbicos. Proseguimos con nuestra ecuación química. Se hacen estallar con 315 centímetros cúbicos de oxígeno puro. Es decir, más oxígeno, más oxígeno. Siempre que tengamos este tipo de reacciones, combustión completa. Porque si no tenemos combustión completa, nos deberían detallar cuál va a ser la combustión incompleta. En el caso de la combustión incompleta, se puede obtener un poco de dióxido de carbono, un poco de monóxido, el mismo carbono, hasta acetileno, hidrógeno, muchas cosas. Pero nosotros queremos combustión completa porque no nos dicen otra cosa. ¿Ok? Listo. Pero, el gran pero, viene acá. El oxígeno. Miren, yo le puedo poner A y B. Ahora, se van a acordar si esto es correcto o no. Quiere decir que A más B será igual a 315. Alguien dígame que sí o que no. ¿Y por qué? ¿Será 215, 315 de esa manera? ¿Qué opina? A ver, ¿quiénes están? Danova, Sharin, Rosemary, Douglas, David, José, Paolo. ¿Qué opina? ¿Está bien? ¿Está mal? Auxiliar, si no me equivoco, va a haber residuo de oxígeno. Eso, muy bien, Sharin. Siempre vamos a tener oxígeno en exceso porque no podemos ponerle cabalito. No hay que ser tacaños con esto. Es decir, que existe un oxígeno en exceso. Respetando la nomenclatura del Inge Montaño, eso es R. Entonces, yo puedo agarrar todo esto y lo voy a mover porque no es muy diferente que eso. Solo moverlo y le voy a poner más R. Listo. Ese es el oxígeno en exceso. Y ya está. A ver, lo vamos a resaltar con otro color. Estos 315 de oxígeno puro van a contemplar acá, ¿no?
Esta va a ser mi ecuación. Ya. Ahora sí. ¿Qué más? Nos dicen que hay, al volver a las mismas condiciones iniciales, la combustión deja un residuo de 240 centímetros cúbicos. ¿A qué creen que corresponde el residuo? El residuo será, por ejemplo, C más D más R, porque R también está sobrando. ¿Por qué? Ah, claro, como está en exceso, me va a sobrar, ¿no? ¿Ve? Entonces tiene que estar por ahí. Listo. Ya tengo todo. ¿Qué tengo que hacer? Mis ecuaciones y los sistemas. A ver, vamos a igualar rápido. Vamos a ponerle con rojo. Esto se va a igualar con... Esto se queda con uno. Hay 4 hidrógenos. 2, 2 y 2 son 4, 2. Así. Y acá se duplica 4, 2, 8, 10, 5. Listo. Así está igualado. ¿Verdad? No necesito aplicar un método, solamente tantear. Cuando yo voy a tantear en este contexto, primero va el carbono, luego va el hidrógeno y finalmente el oxígeno. En ese orden yo voy a ir tanteando, ajustando. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a obtener primero la relación mol a mol. ¿Ya? Hay dos cosas que vamos a hacer. Primero, vamos a llamar a esto la ecuación 1. Esta es mi ecuación 2. Esta es mi ecuación 3. Y de hecho esto también lo voy a poner algo de color porque le corresponde el amarillo. ¿Verdad? Relación mol a mol. Aquí yo voy a anotar relación o relaciones mol volumen. Mol volumen. No. Eh, volumen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relacionar los volúmenes X, A, B, C, D, R, Y con los coeficientes estequiométricos. Vale decir, por ejemplo, X, ¿qué relación guarda con A? X está relacionado con 1 y A con 2. Quiere decir que yo puedo despejar A y saber que esto es 2 veces X, ¿verdad? ¿De dónde viene? De los coeficientes estequiométricos. Si no le he anotado el metano, es porque tiene 1. Y lo propio, aparte, puedo decir que X es a 1, tanto como C también es a 1. Y de acá obtengo que C es igual a X, ¿no? ¿Alguien se ha perdido ahí? Ahora vamos a hacer algo de Y respecto de B. Y también de Y, pero respecto de D. ¿Cuánto es Y con B? Y sobre 2, B sobre 5 auxiliar. Súper. Así de fácil. Entonces vamos a poner que B es igual a 2.5 veces Y. Y lo propio acá será 2 y 4. Por lo tanto, D es igual a 2 veces Y. Y yo necesito que esto esté en naranja. Naranja, 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 naranja. Esas son mis relaciones mol-volumen. Esto es lo importante. ¿Qué voy a hacer? Primero, lo primero. De esta ecuación 3 van a despejar R. ¿Sí? Si yo despejo R, voy a tener que esto es 240 menos C
menos D. Me voy a librar primero de mi exceso, ¿ya? Esto le voy a llamar ecuación 4. Esta ecuación 4 lo voy a reemplazar en 2, aunque no es tan grave, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto me va a quedar como A más B menos C menos D igual a 75, ¿verdad? ¿O me he equivocado al operar? ¿Qué opinan? ¿Qué he hecho? Simple y sencillo. Primero, esta R se ha despejado y me queda eso. Y lo voy a reemplazar acá ya también, en esta otra R, en la R de la ecuación 2. Entonces me va a quedar 240 menos C menos D en lugar de R. Pero ese 240 yo lo voy a pasar a restar al 315 y me quedarán 65. ¿Sí? Eso es lo primero. Luego, recién puedo reemplazar mis relaciones mol-volumen o volumen-mol. A es 2X. B, 2.5Y. C es X y D es 2Y igual a 75. Términos en común, X con X, 2X menos X es X. 2.5 con 2 más 0.5y igual a 75. Esta es mi ecuación 5 y esta ecuación es muy útil porque me va a ayudar con la 1 a resolver mi sistema. Y a manito lo vamos a resolver para que sea sin calculadora. Miren, la 1, x más y igual a 120. Y la 2, x más 0.5y igual a 75. ¿Cómo se resolvía este tipo de problemas? ¿Se acuerdan? Tengo este sistema, puedo restar y me va a quedar que x menos x es 0, y menos 0.5y es 0.5y, 120 menos 75 es 45, por lo tanto obtengo que y acá será 90 centímetros cúbicos. Y como ya conozco que Y es 90 centímetros cúbicos, de acá directamente podría decir que X será 30 centímetros cúbicos. ¿Sí? Pero como X es el volumen del metano, tengo que rotularlo de esa manera. Esto es del CH4 y esto del C2H2. ¿Ok? Listo. Ahí está. ¿Cuál es la premisa? Inciso A, calcular la composición de la mezcla inicial. Listo, vamos a hacer eso. No he calculado la composición de la mezcla inicial. ¿Cuál es la mezcla inicial? La 1. Es decir, que yo voy a anotar de esta manera. Volumen compuesto. A ver. Y porcentaje en volumen. Compuesto. CH4, C2, H2. Volumen. El primero es, como este es X y es Y, 30. Y este es 90. Aquí voy a poner total para corroborar la suma. Y 30 entre 120, ¿cuánto es? Un cuarto, 25%, ¿verdad? Y esto será el 75%. Ahí está mi composición. Y directamente yo podría poner todo esto, ponerlo de esta forma. Listo. ¿No ve? Ya tengo mi tablita bien hecha. Esto es mi inciso A. ¿Cómo se ha calculado? Ya saben que, por ejemplo, el porcentaje de volumen de CH4 será 30
entre 120, claro, son centímetros cúbicos cada uno, por el 100%. Esto me quedaría como un cuarto. 100 con 4, 25. Por eso es 25%. Y el otro tiene que ser 75 para que sumen el 100%. ¿Sí? Y el inciso B me dice la composición de la mezcla resultante. ¿Cuál es la mezcla resultante? El tercero, C, D y R. Para eso, yo tengo que calcular C, D y R. ¿No va? Ah, C, D y R. Primero cálculo C, luego cálculo D y finalmente R. C me dice que es igual a X. C es igual a X. Es decir que C es 30 centímetros cúbicos de dióxido de carbono de la primera reacción o que proviene, por ejemplo, del metano. D, aquí está, es 2 veces Y. 2Y, es decir, D, es 2 por 90, 180 centímetros cúbicos de dióxido de carbono que proviene del acetileno. Y R, vimos que al despejar 240 menos C menos D, entonces esto es 210, 240 menos 210 hacen 30. R es un exceso o tiene el volumen de exceso de 30 centímetros cúbicos de oxígeno. Yo sé que el total es 240. De una mezcla. Entonces el porcentaje nuevamente acá para este va a ser 30 sobre 240 por 100, ¿verdad? Y eso es 12.5 si no me equivoco. Esto y esto. Acá igual 30 sobre 240 por 100 serán 12.5. Y en todo caso, 180 sobre 240 por 100% debería ser 75, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Correcto o no? ¿Fácil, difícil, feo? ¿Qué opina? Este problema típicamente ingresa al segundo examen parcial. Así es que les conviene. No es difícil. No tiene una super química. No hay que igualar ecuaciones complejas, determinar reactivo limitante. Lo más difícil es hacer las ecuaciones, plantear las relaciones y no confundirnos en álgebra clásica. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar otra vez por si acaso a Erika, Sharin, José, Melissa, Odette. ¿Qué tal está este ejercicio? ¿Fácil, difícil, feo? ¿Qué opinan? Sí, buenas noches. ¿Cómo? Pues sí está complicado, es cosa de entenderlo bien. No es, Pero no es difícil, pero por eso a colorcitos estamos tratando de hacerlo y todo bonito. Pero ténganle paciencia y con la práctica que van a hacer, normal va a salir, porque tranquilamente creo que 2 o 3 de estos les toca en la práctica, ¿no? Y no me acuerdo múltiplo de qué les ha tocado. ¿De 3? Si es de sí, 3, tienen suerte y ya está hecho esto. Arr, qué macana. Pero bueno, el regalo de 10 de mayo. Ok, entonces espero que esté un poquito más claro, pero háganlo y si tienen complicaciones, escríbame, ya les he dicho varias veces. A ver, ¿qué tipo de ejercicio quieren revisar ahora? Por mí yo hago
el que es el más feo o el más fácil, qué sé yo, pero a ver, quisiera escuchar qué me pueden decir, qué ejercicio quisieran ver que yo resuelva, de qué tipo por lo menos, de reactivo limitante, de mezclas, de volúmenes, de mezclas de masas o full estequiometría. A ver, ¿qué opinan? A ver, las damas, alguien dígame algo, por favor. Si no, voy a resolver el ejercicio número 1. Auxiliar, disculpe una pregunta. ¿Será que Dime, puede Angel. resolver el ejercicio número 60? Es que está largo y no puedo entenderlo muy bien. Ya, del 60 es parte de su práctica. Les voy a guiar, ¿ya? Vamos a hacer una parte, no absolutamente todo, pero sí por lo menos la orientación. Eso sí, ¿ok? No, no lo vamos a hacer todo, pero sí les voy a ayudar un poquito. Por lo menos para que se ubiquen. A ver, inciso C, inciso D. No, mm, listo. Ya está. Este es el 60, ¿verdad? Sí, auxiliar. A ver, vamos a hacer el resumen de los datos y a ver en qué nos estamos confundiendo, ¿sí? En primer lugar, lo que nos dice este enunciado es que se hace reaccionar tribromuro de cromo. Eso quiere decir que es un reactante. Tribromuro de cromo. Nos dice 80 gramos. Bueno, masa del tribromuro de cromo de 80 de 70% de pureza. Entonces, listo. Esa es mi pureza con hidróxido de sodio. ¿Cuánto? 0.1 litros. Peso específico de 1.220 y 20.07% en peso de hidróxido de sodio. Con 9 litros de yodo gas. 9 litros en condiciones normales. Listo. Si el rendimiento es 70%, ¿qué vamos a hacer? Calcular las sustancias que quedan en exceso. Inciso A, reactivo en exceso. ¿Qué más? Uy, muy pequeño lo he hecho. Pero no es nada que no se pueda arreglar con estas herramientas, ¿no? Eso es lo bueno de hacer las cosas virtualmente. Listo. La cantidad máxima de dicromato de sodio que se produce de 80%. Dicromato de sodio. Este es, y lo voy a poner con rojo. Inciso B. La masa al 80% de pureza. Más bromato de sodio. ¿De dónde sale esto? Del enunciado. ¿Qué tiene el bromato de sodio? El número de moles y moléculas. C. Debo calcular N y N al 85%. ¿Qué forma? Luego, ¿qué viene? Inciso D. En el yoduro de sodio. Número de átomos de sodio. Número de átomos de sodio.
del 90% de pureza. Listo. Inciso E, número mol de átomos de oxígeno en el agua. ¿Qué vamos a poner? Número de mol de átomos. Mol, átomo de oxígeno. Listo. Ahora, no me acuerdo quién me habló, pero quiero saber cuál es la duda. ¿Qué duda tienen respecto del enunciado y todo el procedimiento? A ver, coméntenme y a partir de eso les voy a orientar un poquito mejor. Creo que Jocelyn me habló, ¿verdad? De este problema. Sí, auxiliar. Solamente quería ver cómo podía empezar. Es que me ha estado complicando Ah, al ya. leer. Muchas Sí, gracias. no hay por qué, Jocelyn. Supongo que con tanta letra y números metidos por ahí es medio feo. Y es primero, plantear una reacción química. Porque siempre nos van a decir se hace reaccionar o se combina o al poner esto se transforma, se consume, cualquier sinónimo que implique transformación y tratar de hacer esto. Con esto ya, como hemos visto varias veces ya el resumen de los datos para establecer la equivalencia con nuestro enunciado, que nos facilita un montón. Entonces, aquí ustedes ya saben lo que tienen que hacer y solo por si acaso vamos a, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer con esto? Vamos a poner de esta forma. La pista, la gran pista. 1, 2, 3. La gran pista acá es que de cada uno de estos tienen que calcular su masa, porque esos datos me conducen a masa. ¿De qué? De cada uno de estos compuestos. Y voy a tener 3 masas de reactantes. Y lo que no me han dicho es que calcule el reactivo limitante, pero implícitamente yo tengo que calcular el reactivo limitante porque voy a calcular el reactivo en exceso. Entonces acá sí tengo que calcular eso, ¿ya? La primera masa se calcula aplicando el concepto de pureza. Esta masa de 80 es una masa que contiene impurezas, entonces va a disminuir cuando sea pura. Acá lo que habíamos mencionado antes, el peso específico será equivalente a la densidad numéricamente, pero con unidades de gramos centímetro cúbico, multiplicado por el volumen en centímetros cúbicos y por el porcentaje entre 100. Y 9 litros en condiciones normales quiere decir que un mol o el peso molecular expresado en gramos, en este caso 254 del yodo molecular, ocupa un volumen de 22.414 litros. Y listo. Con eso tenemos que ver cuál de estas masas será el reactivo limitante. Ya hemos realizado los cálculos para limitante de 2. Ahora solo es extenderlo un poquito más. Después encuentras el limitante, calculas los excedentes con todos y con ese limitante se calcula inciso B, C, D y E, como hicimos antes. Véanlo, no es difícil, solo es un poquito moroso porque aquí les falta el balanceo, cosa que se puede hacer por redox muy bonito. Listo. A ver, ¿alguna otra consulta, pregunta, petición? Algo, díganme, por favor. Si no, yo voy a ir invocando a cada uno. Auxiliar, Dígame, Sharin. disculpe, tenía una pregunta. Al momento de, digamos, calcular el número de moles o de Ujú. moléculas de un compuesto, ¿se tiene que utilizar la masa molar multiplicado por su coeficiente estequiométrico o solo su masa molar? Ah, ya. Ejemplo.
Si obtengo que el reactivo limitante son, digamos, 100 gramos de hidróxido de sodio, como ejemplo, ¿no? Esto es hipotético, ejemplo. Esto es en uno de los universos alternos de Marvel. En todo caso, ¿qué va a pasar? Yo voy a multiplicar por el coeficiente. Si digamos que el coeficiente del hidróxido de sodio es 12 por el peso molecular del hidróxido de sodio, que va a estar en gramos de hidróxido de sodio. Y quiero obtener, digamos, del bromato. Y para esto que sea un 9, peso molecular del bromato. Acá, hasta este punto, yo voy a obtener la masa del bromato de sodio. Pero si quiero transformarlo en moles, lo único que voy a hacer es dividir entre el peso molecular del bromato de sodio y un mol del susodicho. ¿Sí? Entonces, siempre que vayas a realizar alguna operación que tenga que ver solo con el compuesto y no con una relación de compuestos como vemos acá dentro de una ecuación química, tienes que considerar eso. Si es solo del compuesto y nada más, solo el peso molecular o masa molar o masa molecular. Pero si es entre dos compuestos de una reacción química, involucra sus coeficientes. Ese es el detalle, Sharin, para no rayarnos con el coeficiente. Está bien, auxiliar, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra duda? Díganme, por favor. Si no, yo voy a brincarles con... A ver, un ejercicio muy bonito. El 40 y... No, todos están hermosos estos ejercicios. Así es que deberían poder, solo que son un poquito morosos, ¿no? Ahora, eh, antes de nada, el siguiente tema es estado gaseoso o también como le dicen gases. Para este tema de gases, van a necesitar recordar las conversiones de volúmenes. Pies cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos, incluso hasta pulgadas cúbicas. No es nada grave. Presiones, atmósferas, torricelis, milímetros de mercurio, bares, pascales, las escalas termométricas, grados centígrados, Fahrenheit, Rankine, Ramour. ¿Y qué más necesitamos? Solamente eso. Y vamos a recordar la ecuación de estado de los gases ideales. Vamos a ver la ecuación de Van der Waals. Vamos a ver el concepto de presión de vapor, humedad relativa y algunas otras leyes ponderales dentro de los gases. Pero el detalle es que al final vamos a llegar a ecuaciones de este tipo y para que vean que no son habladurías, les voy a poner un ejercicio de los largos de el tema de gases. Aquí está. Me voy acá. Voy a poner texto. Hidróxido de sodio. De donde calcular A, D, B, C, D y rendimiento. Miren, este es un ejercicio del tema de gases. Si lo están leyendo, es muy parecido a los problemas de estequiometría que estamos viendo.
nos dice que el bromo reacciona con tiosulfato de sodio en presencia de hidróxido. Ah, si yo estuviese bien animado, puedo escribir, ¿no? Que bromo gas más tiosulfato de sodio más hidróxido de sodio reacciona y forma bromuro de sodio, como me dice el enunciado, más sulfato de sodio. Si se dispone tantos, miren que me va a dar acá 250 gramos con 85%, pero hasta ahí es lo que sabemos. Pero luego recién viene y un tanque cilíndrico de 60 centímetros de diámetro. ¿Dónde está el bromo? Ok. Diámetro de 60 centímetros. Altura de 42 centímetros. Y me dice que es cilíndrico. Entonces yo tengo que calcular a partir de estos datos el volumen de un cilindro, que va a ser el volumen donde está contenido mi bromo. Y me dan una temperatura de 77 grados Fahrenheit, una presión de 490 torricelis. Listo. Y luego recién me van a decir, calcule, inciso A, el volumen de peso específico tanto y porcentaje en peso de tanto. La cantidad máxima de sulfato que se obtiene. El número de moléculas, aquí N y N, de sulfato de sodio formado. El número de moles de átomos de oxígeno que se obtuvieron en la reacción, es decir, de átomos, número de átomos de oxígeno, considerando un 70%, y esto proviene del agua. ¿Qué es lo único que ha cambiado acá? Lo único que ustedes no conocen, ups, y se me fue el clic, es esto. ¿Verdad? Todo eso de seguro me va a conducir a una masa, que con esta otra masa del tiosulfato, porque acá el detalle es esta es masa, entre estas dos masas yo voy a determinar el reactivo limitante y listo. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, para el tema de estequiometría, o mejor dicho, de gases o cálculos estequiométricos apoyados con gases, simplemente vamos a hacer eso. ¿Sí? No es nada grave. Por eso estoy chinchando con estequiometría 2, porque tienen que ser capaces de resolver cualquier tipo de ejercicio estequiométrico que tenga que ver con reacciones químicas. ¿Ya? ¿Por qué? Nos va a perseguir hasta el final de la asignatura, que ya no falta mucho, por cierto. Estamos en mayo, junio, receso de invierno, mediados de julio, fin. ¿Ok? Así es que por favor, no se desesperen, pero practiquen, practiquen, practiquen. ¿Ya? Por eso pregúntenme, no hay problema, pero pregunten. Si es necesario en algún momento poner presencial, vamos a hacerlo, pero fuera de los horarios, porque es un cuento y vamos a tratar de que sea un horario en el que encontremos un aula disponible. Han visto cómo es peregrinar por aulas a veces, así es que bueno, ¿sí? No es difícil, solo que tienen que acostumbrarse. Y en soluciones va a ser lo mismo. En vez de poner todo esto que está en verde, que es gases, no, me va a poner para el hidróxido de sodio. Todo lo del hidróxido de sodio va a ser otro dato que me va a dar su volumen y yo tengo que determinar el reactivo limitante de 3 entre una masa
entre un volumen de gas y un volumen de disolución que hay que transformar en masas y calcular el reactivo limitante. Listo. Así se hace. Así se complica nuestra existencia. Pero solamente es una raya más al tigre. A ver. Otro ejercicio de estequiometría 2 que quieran ver. No hay ningún ejercicio de estequiometría 2 que quieran que les explique, que les guíe o algo. A ver, vamos a ver quiénes están. ¿Dónde está? A ver, Michelle, Danova, Ramiro, Andrés, Sharin, Sebastián, David. ¿Qué ejercicio les ha complicado la existencia en estequiometría 2? Michelle. No hay Michelle. Erika. Sí, sigo haciendo los del principio. Oh, Y no. los del último creo que son los complicados. Pero como ya explicado, entonces. La última es más o menos como esto, porque esta es la 60, esta es la más fea, por decirlo así. Pero no es nada muy grave. Pero las primeras, ¿en cuál más o menos estás? ¿Has tenido algún problema con los que estás haciendo? No, sí, por el momento no. Ah, Es ya. que están en el libro igual, entonces ahí también me estoy guiando Mm. un poco. Sí, solo es seguir la corriente. No es muy grave, pero bueno, ya. A ver, Ok, dime, Ramiro. sí, ok. Buenas noches. Buenas Eh, noches. eh, en el ejercicio, ¿se puede, no? Del capítulo 4. ¿Del 4? Sí, Ya, no hay problema. el que en el, que- en el 16, por ejemplo. Ya. A ver, ahorita lo copio. Acá está. Ok, Cálculo. ¿será que me puede dar un minutito? Es que lo Dale, voy a dale, buscar. dale. Este es el 16. A ver. ¿Quién más? No ha vuelto Michelle, ni Sharin, ni Danova. Aunque una consulta. Dime, Dylan. En caso de lo del rendimiento y cuando me pida hallar en los productos, ya sea en número de átomos, gramos de un compuesto, moléculas o moles, y si lo voy a utilizar de igual manera. Ah, ya. Es una pregunta interesante. A ver. Vamos a ponerlo de esta forma. Yo voy a hallar el reactivo limitante. Ya voy a tener mi reactivo limitante. El rendimiento solo se va a aplicar cuando yo vaya a calcular cualquiera de los productos a partir de uno de mis reactantes. Con el reactivo limitante quiero calcular cualquier producto, aplico rendimiento. ¿Sí? Pero con mi reactivo limitante eh, quiero calcular, digamos, el hidróxido de sodio. Entonces, no le voy a aplicar el rendimiento. ¿Por qué? Porque el rendimiento está en la frontera de la conversión de los reactantes o reactivos a productos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el reactivo limitante al bromo, listo. Calculo el hidróxido de sodio, normal, sin rendimiento,
Pero al calcular el sulfato, el agua, el bromuro, voy a aplicar el rendimiento porque tiene que obtenerse menos del total. De cada 100 que debía obtener, solo voy a obtener 70. Eso es lo que significa, ¿no? Y listo. Y también les mencioné que si con uno de los productos quiero calcular alguno de los reactantes y existe el rendimiento, tiene que considerarse el factor de la pérdida. Es decir, en este caso, yo haría que la masa, a ver, masa del reactivo limitante por, voy a hacer mi factor de conversión donde tienen que estar mis coeficientes multiplicados por los pesos moleculares de cualquiera de los productos que esté acá arriba, ¿no? Pero en ese caso es multiplicado por 70 entre 100 porque estoy perdiendo en mi proceso. Y en el caso en el que fuese al revés, si esto va hacia la izquierda, por decirlo así, en ese caso se debe multiplicar por 100 entre 70. ¿Por qué? Porque si quiero obtener 70, bueno, pues tengo que compensar, ¿no? No tengo que poner exacto para lo que iba a obtener 70, sino algo más sabiendo que se va a perder. Ese es el detalle del rendimiento de la reacción. Es interesante, pero solo funciona acá. A ver, a ver, a ver. Solo está acá, en el límite. ¿Sí? No es nada grave. A ver, a ver, a ver. El ejercicio 12 me dice. Ujú. El ejercicio 12, disculpe, Auxi, es que dice ahí el número de moles del ligando amín. Es una sacar. Ah, ya. No es nada grave, pero lo vamos a aclarar. A ver. Ujú, ujú, ujú. Aquí. Este es un por calcular. Y tercera, listo. B. Bueno. Mm, ya. Mm, el detalle estaba solo en formular adecuadamente. Si yo formulo lo que me dice hidrógeno, carbonato de calcio, bla, 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 el primero no. El B, una muestra de nitrato tetramín cobre 2. En ese caso, se debería escribir así. Cobre, NH3, 4, NO3, 2. Listo. Esta es la fórmula del nitrato de tetramín cobre 2. El amín no es otra cosa que el amoníaco. Entonces, este tiene una carga de 0. No afecta, es un ligando. Y precisamente eso nos los dice acá. Y cuando yo quiero calcular una muestra, contiene tantos átomos de cobre, la secuencia tenía que ser de átomos de cobre mediante el número de Avogadro. Eso lo íbamos a convertir en moles de la sustancia, de la sal. Moles de la sal. Yo puedo, mediante relación molar, es decir, en un mol de toda la sal existen 4 moles de amín,
obtener simplemente los moles de amín o en este caso amoníaco. Listo. O con estos átomos de cobre también podía convertirlo en masa de cobre y de acá recién en masa de NH3 o también podía convertirlo de acá en masa de la sal y recién en la masa de todo esto. Y cualquiera de los caminos para obtener el número de moles de amoníaco. Hay varios caminos acá, solo que tienen que encontrar el que no les complique y que estén haciendo correctamente. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Hago una pregunta. Dime. Del ejercicio 24 de la práctica número 5. Ya, ejercicio 24 de la 5. Ah, está muy bonito. Largo, pero interesante. Ya, a ver, vamos a pegar acá ese enunciado. Listo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo podría usar el dato de que está a 20 grados centígrados el peso No se específico? usa. Solo me lo Es, está dando como dato. es referencial. Lo que en este caso te está citando es que todo esto, y lo voy a hacer bien, el peso específico a 20 grados es ese valor, nada más. Si estuviese a 50 grados, a 30 grados, a 18 grados, sería otro valor. La densidad cambia respecto de la temperatura en los líquidos. Entonces, solo es eso. Es referencial. Yo también la primera vez que he visto esto y ahora, ¿dónde voy a meter la temperatura si no he aprendido ninguna ecuación con temperatura y no sé gases? ¿No ven? Pero es referencial. No te preocupes. Está bien, gracias, sí. No hay por qué, Sharin. Importante pregunta que deberían haberme hecho varias personas, ¿no? Pero ya se ha ahorrado eso. A ver, ¿alguna otra consulta? Acá, ¿qué de raro hay? Medio litro, todo eso se va a transformar en masa. Es oxidada a acetaldehído, tanto. Mm, no, esto es reactivo limitante de 2 y hay que calcular todo con soluciones. Nada más. Está bonito. La complicación puede ser que son compuestos orgánicos, pero les está dando la fórmula funcional semidesarrollada de todo esto, ¿no? Y les dice alcohol etílico, CH3, CH2OH, acetaldehído, CH3, CHO, listo. ¿Alguna otra duda? Consulta, pregunta, a ver, pregúntenme, aprovechen. Sí. Ramiro. En el número de moles del ligando a mí, lo tengo que sacar su masa todavía, ¿no? O, Depende del camino que tú quieras obtener. Por ejemplo, como te puse este esquema, con los átomos de cobre lo puedes transformar en masa de cobre y puedes relacionar el peso atómico del cobre en este compuesto relacionado con el peso molecular del amoníaco o el amín y puedes obtener la masa y con esa masa recién lo calculas a moles. Hay varias formas de hacer. Solo que depende cómo te guste complicarte.
Por ejemplo, vamos a hacer una representación cortita y bien rápida, moviendo esto acá. Si yo tengo esta cantidad, 5.38, 2 por 10 a la 24 átomos de cobre. Si quiero calcular primero la masa, voy a decir, bueno, pues esto es el número de Avogadro de átomos de cobre. Y eso equivale al peso atómico del cobre. Luego recién diré el peso atómico del cobre contra el peso molecular de la sal. Y con esto puedo decir que en el peso molecular de la sal hay 4 veces el peso molecular del NH3 y por cada peso molecular del NH3 hay un mol de NH3. Ese puede ser un camino. Otro, como decía, puede ser más directo. Con el número de Avogadro, calcular el número de moles de sal. Listo. O el número de moles del cobre y relacionar directamente con el de amoníaco. Hay varios caminos, solo que depende de ti. Y en este caso, por ejemplo, átomo de cobre se va con átomo de cobre. Esto se va a simplificar acá. Así se van a ir simplificando en cadena. Y al final solo vas a tener que multiplicar este valor por 4 y dividirlo entre el número de Avogadro. Y se acabó. Ni siquiera había que calcular los pesos moleculares, nada. Eso es lo importante de el factor de conversión. Y de seguro la INGE les ha hecho énfasis en que no quiere ver reglas de 3. ¿Por qué? Vamos a emplear factor de conversión, factor de conversión, factor de conversión. Está bien, Auxi. Gracias, Ah, Auxi. no hay por qué. ¿Alguien? ¿Alguna otra consulta? A ver. Auxiliar, disculpe una consulta. Dime. En cuanto, por ejemplo, cuando nos indican que hallemos la cantidad de sustancias que quedan en exceso, Ujú. ¿estas también se ven afectadas por el rendimiento, auxiliar? No. Las que te quedan en exceso son como tus ingredientes. Por ejemplo, acá, 80 al 70% son 56 gramos. Todo esto, a ver, van a ser 120 al 20, van a ser como 25 gramos y esto 254, pues van a ser como, digamos, 500 gramos. Al final, si es que, y vamos a poner un ejemplo interesante. Eh, Imaginemos que queremos hacer hamburguesas. Necesitamos pan, carne y digamos lechuga, tomate. Si yo tengo 10 panes, tengo 8 pedazos de carne o las hamburguesas, los patties, y tengo solamente 2 porciones de lechuga, tomate, ¿cuál es mi limitante? Obviamente la verdura, ¿no? Que no me va a permitir preparar muchas hamburguesas. Ah, pero yo no quiero con verdura, me van a decir, no, eso es completo. Si no, es cualquier otra cosa, digamos. En ese caso, si tu rendimiento, ¿a qué puedo atribuir el rendimiento? Digamos, en el proceso, por alguna razón, un mal empleado le gusta comerse la verdura. Entonces se va a comer una de las 2 porciones de verdura que existían. ¿Qué quiere decir? En realidad yo no voy a poder obtener 2 hamburguesas, ¿no ven? Solo me va a quedar una. ¿Por qué? Porque lamentablemente el proceso se ha visto afectado por un mal empleado que me lo ha arruinado. Y por eso no voy a obtener 2, aunque debería haber obtenido 2, ¿no? Eso es más o menos el detalle. Y lo que me va a sobrar, no se lo ha comido, lo ha dejado.
por alguna razón, tal vez es vegano, quién sabe. Pero las masas de las sustancias en exceso no se ven afectadas por el rendimiento, ya que estas son parte solo de los reactantes y no se han determinado como un cambio de reactante a producto, sino antes de eso. No se afecta para nada. Si no me equivoco, era Brian. Está bien, auxiliar. Muchas gracias. No hay por qué. A ver. Alguien me escribía y me decía el 48, ¿cómo se puede iniciar? A ver, veamos cuál es el 48 y aquí lo vamos a copiar solo para ver parte del inicio. Listo. En este caso, el inicio corresponde a formular mi ecuación química. ¿Qué dice? En la preparación del ditionato de potasio. Quiere decir que este va a ser mi producto. Se hacen reaccionar 25 moles de permanganato de potasio. Permanganato, 25 moles al 80%. Con de pureza con 5 metros cúbicos de dióxido de azufre. 5 metros cúbicos al 75% en condiciones normales. 1. El reactivo en exceso. 2. La cantidad máxima de ditionato de potasio que se ha obtenido. ¿Qué más? El número de moles y moléculas del sulfato manganoso obtenido. El volumen de ácido sulfúrico que se puede preparar con toda la masa obtenida. Y el número de átomos de hidrógeno que contiene el agua en la reacción. Esto, de hecho, es interesante porque el agua tiene que estar al lado izquierdo. ¿Sí? Pero eso lo van a comprobar cuando hagan el balanceo por el método del ion electrón. Para mí, yo puedo moverlo un poco y simplemente trasladarlo acá, que es más fácil. Listo. Y debería tener todo lo demás anotado, ¿no? Que dice B, la cantidad máxima, es decir, la masa. C, número de moléculas y moles. Inciso D, el volumen cuando tengo un peso específico y un porcentaje en peso, además del número de átomos de hidrógeno. Listo. Esto es el inciso E. Así tendríamos que empezar donde obviamente acá se va a calcular una masa, acá se va a calcular una masa, entre estos dos debo definir el reactivo limitante y por ende calcular el reactivo en exceso. Y con el reactivo limitante recién calcular todo esto, ¿no? Así va este ejercicio 48. Igualación sugerida, ion electrón. O si alguien quiere, puede hacerlo por algebraico. Va a quedar bonito también. Pero no les sugiero que hagan por redox ni por transferencia de electrones. Se van a complicar en el estado de oxidación del azufre. ¿Alguna otra consulta?
Pregunten, pregunten. De ahí ya es un poco más fácil, ¿no? Que ya tienen la idea general. Ojo, metros cúbicos, convertir a litros, convertir a masa y esa masa recién afectar la pureza. En realidad, como es directamente proporcional, no va a pasar mucho. A ver, ¿qué más? Es que los ejercicios son bonitos, pero son largos. Y se acuerdan que hicimos incluso esto y lo vimos y tenían que completarlo, pero solo 2 personas me han consultado de este ejercicio. Así es que estimo que esas 2 personas van a poder hacerlo. Pero pregunten, por favor. Cuidado a última hora, nomás están preguntando. Dense su tiempo. Yo sé que les están cargando con todo, pero recién vamos a entrar al segundo parcial. El tercero va a ser el doble de estresante. Si es que no lo hacen desde el principio. No lo dejen para el día siguiente o el día anterior. Preguntas. Pregunten, pregunten. Si no hay preguntas, entonces vamos a quedar ahí. Pero de seguro ya van a entregar su práctica número 5. ¿Cuándo tienen que entregarla? Jueves hasta la noche. Día jueves. Uy, uy, uy. Miren que estamos en martes. Tienen 48 horas. Los que están enviando atrasado, del 4, del 3, del 2, se van a hacer linchar. Eso ya, eh, cuidado. Envíen en hora. En el Classroom sale la notificación. Puede decir, Roberto Zubieta ha enviado atrasado. ¿A qué hora ha enviado? Tengan mucho cuidado con eso. Y peor con los exámenes. En el examen, olvídense si es que van a enviar atrasado. A partir de ahora, atrasado igual 0. Cuidado. Les estoy recomendando y no les conviene ningún 0. Así es que vayan haciéndolo con calma, pero hagan, avancen, no lo dejen para última hora. Y esto no es para hacer en una trasnochada nomás. Desde ahora ya estén haciendo y a ver cómo les va. Ojalá que pregunten y pueda ayudarles. ¿Sí? Como no hay preguntas, lo vamos a dejar acá. Voy a subir el video más tarde y van a poder revisarlo. Cualquier cosa, me van a avisar, por favor. Y Auxi, dime, Dylan. el día jueves va a haber las elecciones. Sí, tiene que haber elecciones de delegados al Congreso de Universidades. Pero cuidado que quieran irse a votar a primera hora y le estén plantando a algún docente. Si es que hay circular de suspensión de actividades, pregunten a su docente si no va a pasar o si tienen examen. Lo más probable es que vayan a dar examen. No se confíen y digan que es un feriado, es un día libre, voy a pasear, voy a descansar. No, tengan mucho cuidado con eso, por favor, les estoy advirtiendo. Si la INGE o cualquiera de los INGES les dice, vamos a pasar presencial, virtual, espacialmente, abstractamente, qué sé yo, pasen, ¿sí? Les conviene porque va a ser una clase que van a perder y una clase que lo va a comprimir en la siguiente. Y ustedes nomás van a pagar el precio. Así es que les sugiero, comuníquense, hablen. Si les niegan, vayan a votar en cualquier otro momento y listo. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ah, y vean sus lugares de votación. Creo que está
Medicina, enfermería y economía, los que están ahí al norte, en San José y frente al cuartel Camacho. Está en orden alfabético. De eso no se preocupen. Si por alguna razón, digamos, Ajuacho no sabe dónde votar, está de seguro entre las 10 primeras mesas. ¿Sí? No es nada grave. ¿Otra consulta? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, inquietud, sugerencia? ¿Duda existencial? Sí. Sí. Buenas noches. Para estas votaciones, necesito Sí. carnet universitario. Carnet universitario, pasaporte, licencia de conducir o carnet de identidad. No es necesario, absolutamente necesario que saquen su carnet universitario para ir a votar. Pueden ir a votar con su carnet de identidad. Eso sí, Gracias, Alfie. no hay por qué, Danovis. A ver, listo. No hay más preguntas. Alguien escribió. ¿Es obligatorio ir a votar? No, pero le ponen sanción, creo que es 10 o 20 pesos. Si no votas, en tu siguiente matrícula directamente se carga. No es que puedas evadir esa multa. Es lo malo de las elecciones. Habría que leer la convocatoria porque en los puntos de la convocatoria dice de las elecciones, de las sanciones. Ventura Docar va a votar en economía. Debe estar en la mesa 47 aproximadamente, porque sí he visto eso, que no están varios años, que está limitado, si no me equivoco, hasta el 2003. Entonces es un error de programación, incluso debería considerarse hasta el 2000, no sé, 7 tranquilamente, porque hay estudiantes que han ingresado con 15 años y no hay problema, no es malo. Pero, como les he dicho, los primeros 20, si no me equivoco, hasta la D, creo que votan en medicina. Los de medio votan en enfermería, que es el edificio que está al norte, ahí en la avenida del Minero. Y los que están a partir de la P o R, votamos en economía, conjuntamente los egresados. Listo. ¿Hasta qué hora? Uy, de eso no estoy seguro. Creo que debería empezar a las 8 o 9 de la mañana y, según las convocatorias, estar 8 horas continuas. Si empieza a las 8 de la mañana, acaba a las 4 de la tarde. Eh, como es de toda la universidad, les sugiero que vayan tipo mediodía para que puedan votar en paz. Si tienen, por ejemplo, si preguntan y les dicen que no van a tener clases de nada en la mañana, bueno, vayan a perder el tiempo, a manera de distraerse y listo. Pero si no, máximo a mediodía, porque a veces hay unas filas que te demoran una media hora en entrar y unos 20 minutos en votar y es terrible. ¿Alguna otra consulta? Listo. Bueno, jóvenes señoritas, compañeras, compañeros. Nuevamente un gusto. Van a disculpar el que lo haya movido. Justamente tenía algo que hacer y no podía huir. Y hacer dos cosas al mismo tiempo no es bueno para la salud de nadie. Así es que he preferido moverlo acá. En todo caso, voy a tratar de el fin de semana hacer nuevamente algún video de reactivo limitante, ya sea de 2 o de 3, para que puedan entender cómo se
calcula, por si no lo han visto. Y voy a procurar que sea un video corto que no sobrepase los 5 minutos, exagerando. Incluso mejor si lo hago en formato short para que sea fácil de ver, entender y asimilar. ¿Está bien? Bueno, nuevamente un gusto. Cuídense mucho, abríguense, por favor. Y nos estaremos viendo la siguiente sesión. Que tengan una muy buena tarde, barra noche, aunque ya es de noche. Descansen. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Agustín. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí. Shirin. Chao. Hasta luego. Chao, Lisa. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, Oxy. Chao, chao. Hasta luego, Oxy. Chao, chao. Hasta luego.